Todos conocen esta historia, codiguistas, porque así nos la contaron desde niños. Y he aquí que yo traeré un diluvio de aguas sobre la tierra. Génesis 6:17. Un arca gigantesca, un hombre justo, un castigo divino y una inundación que lo borró todo. Eso es lo que todos creen. Eso es lo que a todos les enseñaron. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el diluvio no fue un castigo moral, sino un reinicio programado? Porque aquí aparece el detalle que nadie menciona, codiguistas. El detalle que cambia todo. Mucho antes de Noé, mucho antes de Génesis, los sumerios ya habían contado esta historia miles de años antes. Ya hablaban de un hombre llamado Ziusudra o Atrahasis, el primero en construir un barco para sobrevivir a una inundación global. Y en esa versión antigua, más cruda y menos moralizada, el diluvio no lo envía un Dios ofendido por el pecado humano. Lo ordena alguien llamado Enlil, un ser que no soportaba el ruido, el crecimiento, ni el despertar de la humanidad. Codiguistas, ¿por qué un supuesto Dios bueno querría borrar a su propia creación? ¿Por qué destruir ciudades enteras? ¿Por qué eliminar generaciones completas? ¿Por qué desaparecer culturas completas como si fueran un error o un archivo dañado? Y más inquietante aún, ¿por qué en esa historia antigua otro ser, Enki, rompe las reglas para salvar a la humanidad? El mismo patrón, la misma tensión, en los mismos dos bandos que ya conocimos en el Edén. Uno que prohíbe, otro que protege, uno que castiga, otro que avisa a uno que quiere controlar el destino humano, otro que quiere preservarlo. Codiguistas, el diluvio no fue un accidente, no fue lluvia espontánea, no fue moralidad divina. Fue un reinicio. Porque si el episodio del Edén encendió la conciencia, el diluvio fue el intento de apagarla. Génesis, el texto hebreo original, lo dice sin ocultarlo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Sus días serán 120 años. Génesis 6:3. Un límite, una reducción, una modificación. En Sumeria lo dicen de otro modo. La raza humana debe ser controlada. Atrahasis, tablilla 1. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? ¿Qué temían realmente los que decidieron borrar el mundo? Codiguistas, nos contaron que el diluvio fue un castigo por la maldad. Pero las tablillas más antiguas, las que existieron antes de la Biblia, dicen algo muy distinto. La humanidad fue reiniciada, porque estaba evolucionando demasiado rápido. ¿Es esta la verdadera historia del diluvio? ¿Un evento natural o una intervención? Vamos a descubrirlo. Un diluvio en todos los rincones del mundo, codiguistas. Cuando una historia aparece una vez, es mito. Cuando aparece en todo el planeta, es memoria. El diluvio no nace en la Biblia, es un recuerdo global. Mucho antes de Noé, los sumerios ya hablaban de Ziusudra, o Atrahasis, salvado de una inundación ordenada por Enlil. No fue lluvia, no fue un evento local, fue un reinicio. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim, dice: los dioses decidieron destruir a la humanidad. No un dios varios, un consejo. Y el patrón se repite. Uno da la orden, otro avisa en secreto, un barco sellado y un sobreviviente para comenzar de nuevo. El mismo conflicto que ya vimos entre Enki y Enlil en el Edén. Uno limita, otro despierta. La sorpresa, todo el mundo recuerda lo mismo. India, Vishnu, advierte a Manu. Grecia, Zeus destruye Deucalión, construye un arca. Mesoamérica, Coxcox y Xochiquetzal sobreviven. China, Niwa salva a la humanidad. Codiguistas, cuando todos los pueblos narran el mismo evento, no es símbolo, es memoria ancestral. Algo pasó, algo grande, algo que dejó cicatriz.
La Biblia lo confirma sin suavizarlo. Y ahí Agua se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió destruirlo. Génesis 6:6-7. Pero aquí está la pregunta prohibida. ¿Cómo puede alguien perfecto arrepentirse? ¿Qué cambió? ¿Qué se salió del plan? En el video anterior, el Edén nos dio la pista. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Génesis 3:22. Después del despertar, vino el miedo. Después del miedo, vino la decisión. Sumeria es más directa. No fue pecado, fue descontrol. Las tablillas dicen, la humanidad se multiplicó, hizo ruido y dejó de ser controlable. No es moral, es administración. El proyecto humano se salió del plan. Y lo que hacen los Anunnaki es lo mismo que hace un programador cuando el sistema falla. Reset. El diluvio no fue castigo, fue reinicio, y el mundo lo recuerda. Pero la pregunta que queda es la verdadera bomba. ¿Qué querían borrar? ¿Y quién decidió salvarnos en secreto? El verdadero motivo del reinicio. Codiguistas. Antes del diluvio, la humanidad no era como nosotros. La Biblia lo dice claro, en su propio texto hebreo, que los patriarcas vivían siglos. Adam, 930 años; Matusalén, 969; Noé, 950. Génesis 5-9. Y aquí viene el dato que rompe la narrativa tradicional. En Sumeria pasa exactamente lo mismo. La lista real sumeria, mucho más antigua que Génesis, afirma que sus reyes antediluvianos gobernaban miles de años. No décadas, no generaciones. Miles. ¿Codiguistas? Cuando dos culturas tan distintas cuentan lo mismo, no es mito, es eco, es memoria. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué reiniciar a una humanidad así? Aquí es donde aparecen los famosos Nefilim. Pero atención, codiguistas, sobre los Nefilim ya tenemos un video completo en el canal. No vamos a repetirlo, solo tomaremos el punto clave. Génesis dice, había Nefilim en la tierra, Génesis 6:4, justo antes del diluvio. El texto no habla de demonios, no habla de espíritus. Dice simplemente Nefilim, los caídos, los descendidos, seres mezclados, seres que no debían existir. En otras palabras, algo estaba interfiriendo en la biología humana. Y en Sumeria, el detonante es aún más directo. En el Atrahasis, más antiguo que la Biblia, los dioses no se quejan de pecado. No dicen, la humanidad es mala. Dicen, la humanidad es demasiada. La humanidad hace ruido. La humanidad no obedece. Codiguistas, eso no es teología, eso es control. Enlil no veía maldad, veía crecimiento, veía evolución descontrolada. Y cuando una humanidad que vive siglos aprende demasiado, recuerda demasiado, progresa demasiado, se convierte en una amenaza para los que la controlan. La Biblia y Sumeria coinciden en un solo punto. Después del diluvio, algo se redujo. Génesis lo dice de manera directa. Sus días serán 120 años. Génesis 6:3. Un límite, una reducción, un recorte. Y después del diluvio, las edades bíblicas se desploman drásticamente. Es como si alguien hubiera modificado el diseño. ¿Un castigo moral? No. Codiguistas, un ajuste, un reset. En ambos relatos, el hebreo y el sumerio, el diluvio aparece como un reinicio del proyecto humano, una reducción de capacidades, una corrección del experimento. No llovió porque sí. No fue espontáneo. No fue religioso. Fue un reinicio biológico. Enki, el sabotaje divino, versión épica y aterrizada. Codiguistas, si algo define al diluvio Anunnaki, no es el agua, es la traición. No la traición humana, la traición entre dioses. Porque, según las tablillas sumerias, el diluvio no fue una sorpresa, fue una orden. Enlil,
el mismo que en el Edén quería limitar al ser humano, decide borrar a la humanidad. No por pecado, no por corrupción, no por rebeldía. Por ruido, por crecimiento, por desobediencia evolutiva. Los textos originales dicen: el ruido del hombre es insoportable. Atrahasis, tablilla 1. En otras palabras, la humanidad estaba avanzando demasiado rápido, demasiado inteligente, demasiado consciente. El mismo temor que vimos en el Edén. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Génesis 3:22. Pero entonces ocurre lo inesperado. Enki rompe el plan codiguistas. Este es el momento donde el relato se parte en dos. Mientras Enlil se prepara para borrar a la humanidad, Enki hace lo imposible, filtra información, rompe el juramento, advierte a un humano. En la Biblia lo llaman Noé, en Sumeria lo llaman Atrahasis o Ziusudra. Y en todas las versiones el mensaje es el mismo. Construye un barco. No un arca mística, no un símbolo, un barco real, sellado con brea, diseñado para sobrevivir a una inundación catastrófica. El propio texto sumerio dice: romperé mi juramento y hablaré a través de una pared de cañas. Enki. Es decir, Enki traiciona al consejo divino para salvarnos. Pero ¿por qué Enki salvaría a una humanidad que estaba fuera de control? Aquí entra el misterio, codiguistas. Enki siempre fue el patrón del conocimiento, el maestro el que despierta, el que abre los ojos. El mismo que en nuestras sagas anteriores identificamos como la serpiente del Edén. Mientras Enlil representa orden, control, límites, Enki representa evolución, creatividad, conciencia. Son dos modelos de creación, dos visiones del propósito humano. Y el diluvio no fue un castigo moral, fue el choque final entre esas dos visiones. Los textos lo dicen sin rodeos. Cuando Enlil descubre que Enki salvó a la humanidad, exclama: ¿cómo sobrevivió el hombre? Nadie debía vivir. Atrahasis, tablillat, tecer. Codiguistas, eso no suena a un castigo divino, suena a un proyecto que debía ser borrado. Y Enki lo saboteó. La Biblia refleja esta guerra interna, pero suavizada. El Génesis habla de un Dios que decide reiniciar el mundo y otro Dios que instruye a Noé para salvarlo. Pero en el texto hebreo original, la palabra usada varias veces no es Dios singular, es Elohim. Plural. Hagamos al hombre. Se ha vuelto como uno de nosotros. Génesis 1:26, 3:22. Codiguistas. Eso encaja demasiado bien con el conflicto Enki-Enlil de las tablillas. El legado del diluvio, el mundo después del reset, codiguistas. El diluvio no solo cambió el mundo, cambió el propósito de la humanidad. Un planeta reiniciado. Después de que las aguas retroceden, la Biblia dice: la tierra quedó arrasada. Génesis 7:23. No es una metáfora, es un lienzo en blanco. Un planeta reseteado para empezar de nuevo, con una humanidad distinta. Una humanidad reducida. Antes del diluvio, consumo de conocimiento, longevidad, expansión. Después del diluvio, limitación, obediencia, reconstrucción. El proyecto humano fue reiniciado en su versión más controlada. Nuevas reglas biológicas. Antes del diluvio, el humano era casi indestructible. Después, muerte temprana, menos fuerza, menos tiempo para desarrollar conocimiento. Codiguistas. Esto no es casualidad, es ingeniería. La división de linajes. La Biblia dice que después del diluvio surgen nuevos pueblos, nuevas lenguas, nuevas naciones. En Sumeria aparece exactamente lo mismo, nuevas dinastías creadas después del diluvio, con reyes de vida corta. Esto marca el inicio de la humanidad post-Anunnaki, la que ya no tiene acceso al diseño original. La memoria fragmentada del mundo. Lo más curioso es que todas las culturas recuerdan el diluvio, pero ninguna recuerda con claridad qué pasó antes del diluvio. Es como si una mano hubiera cortado la memoria humana. La India habla de una edad de oro, los mayas, de un mundo previo destruido por agua.
los griegos, de una raza anterior más poderosa. Todos cuentan lo mismo. Algo existió antes, pero fue borrado. La alteración del propósito humano. Antes del diluvio, el humano parece diseñado para aprender, crear, expandirse. Después del diluvio, parece diseñado para sobrevivir. Ese cambio no vino de la tierra, vino de arriba. La huella del conflicto Enki-Enlil sigue aquí. El diluvio no resolvió la guerra, solo la congeló. Enlil logró limitar al humano Enki, logró preservarlo. Dos visiones, una humanidad dividida entre lo que fuimos y lo que todavía podríamos ser. El legado real del diluvio. La humanidad 2.0. La humanidad después del diluvio ya no era una creación pura, era una versión corregida. Un diseño reducido, un potencial limitado, una memoria fragmentada. Pero seguíamos vivos porque alguien, Enki, decidió salvarnos. Conclusión compacta. El diluvio no fue el final. Fue el principio de la humanidad tal como la conocemos. Corta, limitada, frágil, pero consciente. El reinicio nos quitó poder, pero nos dejó la chispa del despertar. Y esa chispa es precisamente lo que aún hoy intentan controlar.